Bueno, yo quisiera hablarles básicamente ahora sobre un tema muy importante acerca de la sangre, los testigos de Jehová y la cuestión de la sangre. En el año 99 me llegó la primera petición para que firme en cuanto a la sangre, de la transfusión de sangre, y yo lo hice. Fue en el año 99 o en el 98, no recuerdo bien. Pero fue la única vez que lo hice. Porque en el año más adelante, unos años más tarde que me volvieron a dar, pero creo que daban cada año, eh, o cada 2 años, yo ya no lo firmé. ¿Por qué no lo firmé? Porque empecé a dudar en cuanto si Hechos 15, 28, 29 hablaba acerca de las transfusiones. Porque el texto está siendo bien claro. El texto no habla de las transfusiones. El texto habla de otras cosas. Inclusive habla de sangre sacrificada a ídolos, o sea, de algo que estaban haciendo aquella vez, una adoración, estaban adorando a ídolos y se bebían de esa sangre. Era una costumbre, un ritual de muchas naciones paganas de aquel. Y que muchas personas, o muchos cristianos, o muchos judíos, quizás estaban copiando. Y por eso les están diciendo que no lo hagan. También se conocía que en el tiempo de la ley de Moisés no se podía comer sangre. Entonces al apóstol, a los apóstoles les pareció bien decirles que si eso les molesta que se sigan sacrificando, si les hace mala salud o buena salud a ustedes. Y se lo entiende. Aparte de eso, que no solo está hablando de eso, sino está hablando de la fornicación, de que se tengan esas cosas y buena salud. Pero en ningún momento habla de la abstenencia de sangre. Eso es una explicación antojadiza de los testigos. Simplemente lo interpretaron así y punto. Y ellos dicen, esto es bíblico. No, eso no es bíblico. La transfusión de sangre no habla en las escrituras. Ah, que habla de que se tenga sangre, sí puede ser, pero no habla de las transfusiones. Y dice sangre sacrificada, de los triangulares sacrificados a ídolos. Hace algunos años, digámosle en el 2008, 2009, cuando yo empecé a investigar, empecé a tener dudas sobre los testigos de Jehová, vi una publicación muy interesante, algo muy, muy, muy interesante, que hablaba sobre la transfusión sanguínea. Y mencionaba, entre otras cosas, que el contexto para qué se escribió ese texto bíblico cuando se reunieron algunos apóstoles al decir Hechos 28, ¿sí? Hechos 15, perdón, Hechos 15, 28 y 29. ¿Cuál era el contexto de todo? ¿Por qué se había publicado eso? ¿Por qué se había dicho, escrito? Y cae la conclusión que había un ritual de aquella época de sacrificar animales, de sacrificar inclusive hasta personas por ídolos. Una tremenda cosa pagana horrible que hacían. Y que tremendamente lo hacían las naciones paganas. Y que se vieron obligados a escribir eso. Porque aparte se mencionaba que había una discusión judía de que si se deben circuncidar o no se deben circuncidar, si se debe hacer la circuncisión o no. Entonces, hay algunos que seguían las costumbres judías a pesar de que eran cristianos. Entonces, ellos hacen estas recomendaciones. Pero ojo, son recomendaciones. En ningún momento inclusive no habla de comer, que se abstengan de cosas sacrificadas. Pero no habla específicamente como lo que dice Génesis 9, de comer sangre. Ahora, si nosotros pensamos en nuestro interior que comer algo con sangre, que se hace en algunos países latinos, eh,
En el Ecuador es muy conocido la morcilla, que es una especie eh, de alimento que es con sangre del animal preparado con arroz y con otras cosas como una tripa, ¿sí? Como una salchicha preparado con sangre. Ahora, si a uno no le molesta eso porque piensa que eso está mal, no lo coma. El apóstol Pablo dijo que si algo en la conciencia es no lo coma. Mas no hay la provisión exacta sobre eso porque eso fue en el Antiguo Testamento. Y Cristo es el fin de la ley. Ahora, si te molesta y piensas que estás desobedeciendo a Dios, no comas y nada más. Eso ya es cuestión de conciencia. Y cualquier alimento que hagas con sangre. Hay alimentos que se hacen sopas con, con sangre o cuando matan al animal no lo estrangulan, sino no le cortan la cabeza o sino lo estrangulan y la sangre se le riega por todo el cuerpo. No hay una provisión que sea malo en sí, pero es tu conciencia. Si tú piensas que eso te molesta porque no lo hagas simplemente. Pero recuerda, así tú lo digas, no lo voy a hacer, no voy a comer sangre. ¿Cómo sabes cómo matan los animales el pollo que te comen si no lo estrangulan? O el conejo que te comes, ¿cómo sabes cómo lo matan? En algunos países le dan martillazos en la cabeza, no lo estrangulan y de ahí se lo comen. Entonces, eso es ya cuestión de igual. Si vamos a estar viendo en cada alimento. Por eso el apóstol Pablo habla de no extenderse y no estar juzgando por el alimento que come el otro. Si a ti te molesta, no lo comas y nada más. Hay ciertas religiones que son vegetarianas, las respeto. Y no tengo nada contra los vegetarianos, inclusive hace bien para la salud. No lo soy, pero hace bien para la salud. Pero no debe ser una regla, porque ya es una regla bíblica. Y me dan ejemplo de los 3 hebreos, sí, pero que lo que pasa es que habían alimentos que estaban prohibidos por el ley. Los 3 hebreos, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, que no cumplieron, no comieron los alimentos del rey, que estaban prohibidos en aquella época, como el chancho, por ejemplo, pero ahora ya no. Entonces no hay ninguna provisión bíblica ahora. Pero volviendo a esto de la sangre, si tú no quieres comer alimentos, casi no lo comas y punto. Pero volviendo otra vez a la transfusión, ¿tiene que ver Hechos 15, 28, 29 con la transfusión? No, para nada. Es una antojadiza, es una interpretación que ha matado a miles y a millones. Y que la sociedad Watchtower es culpable de derramamiento de sangre. Que tiene que dar cuentas a Dios. Y si aún tú como testigo sigues pensando igual, tú también eres cómplice. Tú también eres cómplice de ese derramamiento de la sangre. Y te lo tengo que decir. Eres cómplice. Dios no tiene la culpa de ese texto mal interpretado por los testigos de Jehová. Dios no quiso decir eso. No quiso hablar de transfusiones como lo dice Hechos 15, Hechos 29. Esa es una mala interpretación de la sociedad Watchtower. No creas que desobedeces a Dios porque te ponga sangre. Te salva la vida. Y Dios es Dios de vida. La vida la considera sagrada. Y si te ponen sangre y te salva la vida, Dios se va a sentir muy contento contigo. Muy contento. ¿Sí? Este es el mensaje que les quería decir. Últimamente no he subido videos debido a que estaba bien ocupado. Pero voy a tratar de hacer una vez por semana. Dios los bendiga a todos. Hasta luego, hasta otra oportunidad.